Hace tiempo que no cantábamos ese himno. Hace tiempo que no cantamos varios himnos. Muy bien. Primera de Juan, el capítulo 1, de los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1. Claramente en los himnos se veía una confianza plena en nuestro Dios. Hay varios himnos que hablan de esto. Castillo Fuerte es uno de los que más habla de esto, igual, de la plena confianza en nuestro Dios, ya sea en nuestra vida, en nuestro estatus, en nuestras ansiedades. Vivimos de tal forma. El autor de Primera de Juan es un hombre, un siervo de Dios, amado por Dios, el cual en su comunidad, en su iglesia, en sus hermanos. Él ve cómo muchos están empezando a negar la deidad de Cristo, cómo están empezando a negar acerca de que existe algo llamado pecado, o si somos pecadores realmente. Empiezan a negar que el Señor vino en carne. Una particularidad de Primera de Juan que se habló la semana pasada es que a diferencia de las cartas de Pablo, donde Pablo ve a sus adversarios y ve lo que dicen y él expone de manera discursiva las razones de por qué lo que ellos están diciendo está mal y es satánico, Juan, a diferencia de Pablo, ciertamente se enfrenta a los enemigos y ciertamente da razones de por qué lo que están diciendo está mal. ¿Cómo van a estar diciendo que Cristo no vino? ¿Cómo van a estar diciendo que Él no era Dios? ¿Cómo van a estar diciendo que no hay algo llamado pecado? ¿Y cómo van a estar diciendo que no debemos tener esta realidad de Dios en nuestras vidas como creyentes caminando en la luz? Pero, a diferencia de Pablo, se nota una diferencia porque Juan lo hace de una forma más cercana. Lo hace de una forma más pastoral, podríamos decirlo. Cada vez que hay un problema, muchos lo enfrentamos con discursos. Una vez me dijeron, una persona me contó sus problemas y yo le expliqué las razones de por qué estaba, o más que razones, formas de solucionar su problema, lo que me miró los ojos y me dijo, me estás tratando, me hablas como hombre. Y los hombres tendemos a ver los problemas como matemáticas, tenemos que resolverlo y son ecuaciones. A lo que yo dije, bueno, es que igual soy hombre. Pero me llamó la atención lo que me decía y le pedí que me explicara. Y claro, en Primera de Juan, ese problema no está. Ese problema no parece estar entre el autor y sus lectores. Primera de Juan ve de los problemas más terribles que vio la iglesia. Ve de los problemas más cercanos a la realidad que vemos ahora. Personas que niegan que Cristo vino, personas que niegan tal cosa llamada pecado, personas que niegan toda la realidad de la escritura que ya se nos demostró. Lo más probable es que esta carta fue escrita al final ya del siglo I, ya más cercano a al fallecimiento del apóstol Juan, y uno dice, y esos problemas siguen siendo los de hoy, pero Juan los enfrenta de una manera cercana, los enfrenta enfatizando los atributos de Dios. Él no se preocupa tanto de dar discursos racionales y largos para explicar la razón de por qué estas doctrinas están malas, aunque están malas, pero de lo que sí se preocupa es mostrar cómo los atributos de Dios resaltan de tal forma que si bien tus problemas pueden solucionarse de forma mental, en muchos sentidos es una cercanía, es una relación, es un volverte a Dios lo que muchas veces necesitamos. Y tristemente, y lo toca la carta, tristemente, aun cuando tenemos todas las respuestas, aun cuando sabemos los discursos, aun cuando sabemos exactamente lo que Dios dice en su palabra, no lo creemos. Hay muchos que no lo creen. Hay muchos que creen de manera mental en Dios, pero no lo han aceptado realmente. No creen en el nombre de Cristo para perdón de pecados. ¿Cómo puede ser esto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí la lectura. El tema del libro, en muchos sentidos, se puede resumir en el último versículo del capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hermanos, guardémonos de los ídolos. En el capítulo 1, versículos 1 al 4, vimos cómo el apóstol resalta la realidad de que Cristo vino realmente y él desde la eternidad, antes de la eternidad ya estaba con el Padre, no necesitando ellos nada de nosotros, ni habiendo una carencia en su gloriosa deidad, no faltándoles amor, ellos nos mostraron amor, Él nos mostró amor, Dios Todopoderoso, el cual nunca, nunca, nunca ha estado solo desde la eternidad. Ha tenido todo en la eternidad. No es tres dioses. Quiero enfatizar eso igual. También se enfatiza que no es tres dioses, sino que es un solo Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que es un solo Dios en tres personas, si hay algo que no le falta, es amor. Si hay algo de lo cual es imposible que carezca, es amor, es gozo, es comunión. Esto es lo que menos le falta, es lo que siempre ha tenido. Cuando creó al hombre, a diferencia de las leyendas paganas del mundo, cualquier Dios que esté solo antes de la creación del hombre es un Dios necesitado de amor. Es un Dios que no puede sentir amor antes de la creación. Quiero que se resalte esto. Nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios tenemos algo especial. Todas las leyendas paganas del mundo tienen algo de lo que les falta. Ellos no creen en un Dios trino. Ellos no creen en un Dios que es amor en el centro de su propia realidad. Ellos no tienen nada de estas cosas. Por lo tanto, todas sus leyendas, todas sus creaciones, todos sus inventos, siempre les va a faltar una cosa. Sus dioses o su Dios, siempre les falta aquella innecesidad, aquella falta de necesidad por sus criaturas. Por lo tanto, quiero que noten esto. Cuando Dios nos dice que envió a su Hijo para perdón de pecados, para salvarnos, para librarnos, no fue para librarse Él de una carencia. Un salmo incluso lo explica. Si yo tuviera hambre no te lo diría. Si me faltara algo, ¿qué me podrías dar? ¿Qué me podrías dar tú? Pregunta el salmista, poniendo las palabras que Dios tiene en su boca. En ese sentido, nosotros vemos el amor de Dios y decimos, es un amor que necesita tan poco y aún así da, significa que es un amor totalmente carente de egoísmo, totalmente carente de algo que le falte. No es un Dios que estaba tan desesperado por amor que manda a su Hijo para tener criaturas que lo adoren. No, es un Dios todopoderoso, pleno y autosuficiente, que tiene todo en sí mismo. Así como en el sermón, en la oración que el Señor hizo en Juan 17, que me parece que es en gran medida muy citada dentro de esta epístola, así la gloria que tenía antes que el mundo fuese y que podemos ver y disfrutar y que Él quiere que vemos y disfrutemos y que podamos tener, es la gloria, es el gozo por el cual Juan escribe, para que vuestro gozo, versículo 4, sea cumplido. El gozo de entregarse, el gozo de darse a sí mismo por otros, el gozo de no velar por mi necesidad, sino velar por la necesidad de los demás. No estar lleno de problemas y de atareamiento y de cosas que hacer y decir, que fastidio, que enojo, que lata, sino que lo hago por amor. Por lo tanto, lo hace por gozo. El corazón de esta carta está en hacernos partícipes de la obra redentora de Dios para que sea tan suficiente en nuestras vidas, para que sea tan patente en nuestras mentes, tan firme en nuestros corazones y tan afianzada en nuestras almas, que cualquier doctrina satánica, cualquier cosa que nos tiente a alejarnos de Dios, cualquier cosa que nos tiente a alejarnos de su palabra, antes de decir que eso está equivocado, podemos decir, si eso estuviera bien, si eso llegara a estar bien, mi vida sería terrible, mi vida sería horrenda, perdería al Dios glorioso, al Dios bendito. ¿Cómo me va a convenir creer en aquellas cosas? ¿Cómo me va a convenir creer en aquellas doctrinas erradas? La primera que trata, que es un gran resumen de la carta y la vuelve a tratar una y otra vez, es el tema de Dios, el cual es luz,
y en él no hay tinieblas. Cuando se trata, bueno, el esquema, el cuerpo, el esqueleto de los versículos 5 al 10 es el siguiente. El tema principal es el versículo 5. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y en base a esto, en base a que Dios es luz, vamos a explicar a qué se refiere, en base a que Dios es luz y no hay tinieblas en él, explica 5 condicionales del 6 al 10. 5 veces donde dice sí o donde dice si es que. Si es que decimos que tenemos comunión, si andamos en la luz, si decimos que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados y si decimos que que no hemos pecado. 5 veces ocupa la cláusula condicional para hablar de ciertas realidades que pueden ser buenas o malas. El versículo 6 y el 7 son parte de un solo tema. Los primeros 2 versículos hablan acerca de la luz contra las tinieblas. El versículo 8 y el 9 también son parte de un solo tema, 2 condicionales para un solo tema. Si se fijan, uno es positivo y otro es negativo. El 6, por ejemplo, es negativo. Si dicen que tienen comunión y andan en tinieblas, no practican la verdad. El 8 es negativo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El 7 es positivo. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9 es positivo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. 6 y 7 hablan acerca del tema de la luz y las tinieblas. 8 y 9 hablan el tema de la verdad y la mentira. Y el 10 es el último condicional que si se fijan en casi todas sus letras usa palabras que ya usó en los otros 4 condicionales, por lo que funciona como un resumen general de todo lo que ya había estado diciendo. Juan hace harto. Juan resume y vuelve a hablar y vuelve a tocar temas que trató capítulos pasados o versículos pasados, o en este caso una frase antes, porque él quiere que nos lo aprendamos de memoria, porque él quiere que lo meditemos, porque él quiere de manera devocional, podríamos ponerle una palabra, que veamos las verdades y las virtudes de Dios y que esto nos empape de la gloria bendita de Dios de Cristo en la faz de Jesucristo y por esto podamos aplicarlo. La primera realidad que tenemos que ver es que Dios es luz y luego veremos los otros condicionales, los 5 condicionales separados en grupos de 2. 6 y 7, 8 y 9 y el 10 solo. ¿Ya? Así que eso va a ser la reunión. Por si no quedó claro, lo voy a decir de nuevo. Versículo 5, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Este es el tema. Hablemos de que Dios es luz. ¿En qué parte de la escritura dice que Dios es luz? Eso es buena pregunta. Yo pensé que era algo que estaba por sentado. El Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. Eso sí. Santiago habla acerca de que Dios es el Padre de luces. Eso sí. Pero en el Antiguo Testamento, aparte de en Isaías, es muy difícil encontrar versículos donde directamente pongan a Dios como luz o refiriéndose a sí mismo como luz. Es difícil, no son muchos. Me parece que hay 2 salmos que tratan bien el tema y en Isaías lo trata de manera indirecta. Pero es curioso que Juan dice directamente, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿A qué se refiere? Quiero darles la siguiente solución y veamos cómo se aplica esta solución a los versículos siguientes. Dios es luz. Yo enfaticé, y voy a enfatizar todo lo que sea necesario en esta carta, que esta carta trata de los atributos de Dios. Muestra a Dios en todos sus atributos y muestra cómo sus atributos ninguno compite uno contra otro. Por ejemplo, de los más famosos es Dios es amor, en el capítulo 4. En este capítulo es Dios es luz, pero uno se pregunta, la luz, Dios como luz, ¿es un atributo? ¿A qué podemos asociar la luz? ¿Acaso está hablando de su rectitud moral? Claro, pero más que eso, no deja de ser eso, pero es más que eso. ¿Acaso habla acerca de su cualidad de mostrar y dar a conocer la verdad? Claro, va por ahí, por algo en el versículo 8 y 9 habla el tema acerca de la verdad contra la mentira. Va por ahí. ¿Acaso habla acerca de el tema de cómo él en su carácter trino, Dios el Padre y él la luz, como, no sé si han escuchado el ejemplo de yo voy a prender un foco,
y para prender el foco tengo que apretar un botón. Aprieto el botón y la luz se prende. ¿Qué fue primero, el botón o la luz? El botón, ¿verdad? Pero ¿qué se ve primero? Los dos parece que sean al mismo tiempo. La luz es demasiado rápida, es tan rápida que yo apenas aprieto el botón, la luz se enciende. Pareciera que son al mismo tiempo, pero el botón va primero. Y uno dice, ah, claro. Entonces puede que se refiera a que Dios es el principal y único Dios creador, Dios el Padre y su Hijo. No se le puede asignar un momento en la creación donde uno esté sin el otro, porque así como el botón y la luz son, si bien es uno primero que el otro, es imposible decir que Jesús sea creado, ya que siempre han estado juntos, pero uno viene uno del otro. Puede ser, pero creo que va más allá de eso. Quiero que veamos los versículos, quiero que meditemos en esto. Dios es luz. En el Evangelio de Juan, ¿cómo se trata la luz? ¿Cómo se trata el libro de Juan acerca de la luz? El autor claramente se cita a sí mismo. Yo creo que el Evangelio ya estaba escrito en esta época. Si no, sería escrito después, así que hay situaciones donde podemos apoyarnos en el Evangelio. Pero cuando en el Evangelio se habla acerca de la luz, se habla acerca de la luz que vino al mundo. Se habla acerca de la luz que muchos rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz. Se habla acerca de el mismo Señor que les advirtió que andaran en la luz mientras tuvieran la luz, porque ya viene la oscuridad. Se habla acerca de la necesidad de caminar en luz. ¿A qué se refería nuestro Señor? Siempre que Él se refería acerca del tema de la luz, en el Evangelio se refería a sí mismo. Y siempre que se refería a caminar en pos de Él, a andar en luz, a confiar en Él, a que Él es la luz del mundo, siempre se contrastaba con las tinieblas de los que no creían. En especial, desde Juan 7 al 11, Juan 7 al 9, en verdad. Se contrasta la luz contra las tinieblas y siempre el Señor explica cómo Él es la luz del mundo y los hombres que no quieren creer en Él están creyendo más las tinieblas, en las tinieblas, no, porque no quieren creer. Quiero que noten esto. Además, Santiago nos agrega en el capítulo 1 que Dios es el Padre de luces y en Él no hay sombra ni variación. Esto es súper importante. No hay sombra ni variación. ¿A qué se refiere? La luz es algo que no cambia, es algo estático, es algo que de manera eterna no va ni puede cambiar. En el sentido, ¿a qué me refiero? En el sentido de que ya que Dios es luz y en Él no hay sombras ni variación, y aquellos que deciden flagrantemente no creer en la luz, rechazando la luz y creyendo en las tinieblas, yéndose a las tinieblas, creyendo cualquier cosa menos en la gloriosa persona del Hijo amado del Señor Jesucristo, cualquiera de estas personas decide no creer en el plan eterno del Dios bendito. Por lo tanto, quiero ofrecerles la siguiente explicación de qué es luz y cuál es el atributo de Dios que se quiere resaltar. Me parece que quieren resaltar que el autor, guiado por el Espíritu Santo, quiere resaltar el tema de cómo Dios es eterno, como siempre ha estado y siempre estará, y en Él no hay cambios. Y ya que no hay cambios en Él, y nunca han habido cambios, y nunca habrán cambios en su esencia misma, la seguridad que tenemos en Él, en andar en luz y no en andar en tinieblas, es plena, en tanto confiemos en su obra redentora. La seguridad de confiar en Él y no creer en las mentiras del mundo es plena, pero no depende de nosotros, depende de Él, porque Él es la verdad y Él es la luz. Y la verdad y la seguridad de que nosotros tenemos que reconocer que no es por nuestros méritos, incluso es a pesar de nuestras falencias y de nuestros pecados, entonces solo en esto sabemos que su palabra está en nosotros, cuando confiamos en Él, cuando confiamos en sus méritos y no en los nuestros, cuando creemos en su gloria y en su obra y no en la nuestra. Estimados, quiero que vean así el versículo 6 y 7. Por ejemplo, el versículo 6 dice que tenemos comunión con Él y andamos pero andamos en tinieblas, no practicando la verdad. Al contrario, si andan en luz, tienen comunión. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos limpia de todo pecado. Ya que la limpieza en la sangre de Cristo es una vez y para siempre, entonces en tanto esa limpieza se aplique a ti,
Y esto nunca se quite y nunca se quitará. Spoiler, nunca se quitará, no se puede quitar porque Él de manera eterna no viola sus designios ni es infiel a su palabra. Entonces podemos confiar y tenemos que andar en luz. No podemos andar en tinieblas porque Él ya nos permite andar en luz. Versículo 8, por ejemplo, si dicen que no tienen pecado, se están engañando. Si confiesan sus pecados, Él es fiel y justo. Una mejor traducción sería, si confiesan sus pecados, ya que Él es fiel y justo para perdonar, puede limpiar de toda maldad. ¿Cuándo mostró su fidelidad y justicia? ¿Dónde más que en la cruz? Donde Él en su obra redentora y bendita nos da el poder confiar, el creer y ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué más limpieza de toda maldad tenemos que aplicar? Estimados, a veces lo hacemos al revés, lo hacemos totalmente al revés. Pensamos que estamos haciendo mal, en qué estamos caminando en tinieblas, en qué estamos equivocándonos, en qué estamos creyendo las mentiras. Por lo tanto, vamos a ordenar nuestras vidas. Voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, voy a dejar esto otro, voy a cambiar mis patrones, voy a cambiar mis principios y en base a esto voy a crecer en la limpieza que Dios me provee. Pero no, estimados, eso no puede ser así. Tienen que acercarse más al hecho de que ya son limpios, tienen que confiar en la obra bendita y eterna de nuestro Señor y dejar de creer en sus obras. Creyeron para salvación por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué en su santidad quieren ahora crecer en las obras de la ley? ¿Por qué acaso quieren crecer en las obras sin crecer en la gracia que les provee para esas obras? ¿Se dan cuenta que en la medida que nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de desengaño, nos llenamos de falta de gozo, muchas veces es por confiar plenamente en lo que hacemos y en lo que no hacemos? Y aquí está Juan y nos pone este versículo en la cara y nos dice, Dios es luz, en él no hay sombras ni variación, no hay ninguna tinieblas. Noten cómo usa el plural, ya que las tinieblas son cambiantes, las tinieblas se mueven, las tinieblas son variables en el sentido que no se puede confiar en ellas, pero Dios que es luz es lo suficientemente dinámico y bendito, pero a la vez eternamente coherente consigo mismo, que en él tenemos que confiar si queremos crecer. Estimados, como resumen, versículo 5. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, y ya que no hay tinieblas en Él, tenemos que confiar en Él más que en nosotros. Tenemos que confiar en Él en lugar de en nosotros. Si quieren crecer, si quieren gozar, si quieren disfrutar del tener comunión con Él y unos con otros, tiene que ser en base a la obra de Dios. No puede ser en base a lo que hacen. Quiero que noten que en los versículos 6 y 7, 8 y 9 se muestran los puntos negativos. Quiero que noten que por eso le cantamos los himnos que cantamos. Si Pascual un río es así mi canción. No depende de mí, depende de Él. Mira a tu Salvador, cerca está. Si hubiéramos tenido tiempo para cantar Castillo fuerte en nuestro Dios. En Él debemos confiar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar y ver que no estamos aplicando? Están los ejemplos negativos y positivos. ¿Cómo podemos ver que estamos aplicando y no estamos aplicando esta realidad de que Dios es luz, aquello que hemos oído y le anunció Juan a los creyentes en esta época y que tenemos que anunciarnos unos a otros? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Versículos 6 y 7. Primeros dos condicionales. Si decimos, parte negativa, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten que ya que yo ejemplifiqué cómo tenemos que confiar realmente en la realidad eterna e invariable de Dios, entonces estos versículos al aplicarse generan una pregunta. ¿Qué hay de la persona que dice que tiene comunión con Él, pero que anda en tinieblas? ¿Qué es andar en tinieblas? Mentir y no practicar la verdad de manera más real, de manera más rápida, de manera más cercana. Por un lado, lo asociamos a la persona que es dual, a la persona que es hipócrita, la persona que se puede parar acá y predicar un montón de cosas, la persona que puede estar el día domingo y compartir con todos y en la casa grita de todas formas, le pega a medio mundo,
Anda en los bares. Ese es el ejemplo más fácil. Es el ejemplo más fácil que lo asociamos. Pero es más cercano. Quiero que lo hagamos más cercano. Porque puede que sea más cercano. Es más chocante incluso. Si decimos que tenemos comunión con Él y la única comunión es la que se da por creer en la obra bendita del Hijo y andamos en tinieblas y realmente no creemos, mentimos y no practicamos la verdad. Estimado, Juan te presenta un problema grave, un problema serio. Si dices que puedes tener comunión con Dios fuera de la obra de su Hijo, la respuesta de Juan es imposible. Andas en tinieblas, mientes, no practicas la verdad. Si dices que puedes tener comunión con Dios fuera de la obra de su Hijo, y ese es el tema de Juan, por eso en capítulos siguientes él dice que los anticristos están por el mundo difundiendo un mensaje el cual es que Cristo no vino en carne. ¿Notan cuál es el tema? ¿Notan cómo él lo vuelve a tomar una y otra vez? Ya que Cristo no vino, entonces tú no puedes tener comunión con él y andas difundiendo ese mensaje. Hagámoslo más cercano, hagámoslo más real. Si dices que tienes comunión con él, pero no lo ves cuál es, no lo tratas como el Dios que es, lo tratas como cualquier otra cosa que no sea Dios, en resumen, tienes un ídolo, reemplazas al Dios bendito con el Dios que se crea en tu imaginación, que es idolatría, mientes y no practicas la verdad. ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, de forma más fácil, recordando que en el Evangelio Dios nos anuncia que Él envió a su bendito Hijo, al Hijo eterno de Dios, el cual tomó un cuerpo de hombre, vino a este mundo, fue sujeto de todo tipo de cosas a las cuales nosotros somos semejantes, solo que Él jamás pecó, fue a la cruz y entregó su vida, estuvo muerto 3 días y resucitó. Cualquiera de esas cosas, después de resucitar, ascendió a los cielos y ahora está a la diestra de Dios. Y en el sentido más amplio de la palabra, está en medio nuestro. En el sentido más cercano, si tú no crees cualquiera de estas cosas, cualquiera, cualquier parte de la doctrina del Evangelio, cualquier parte de que Cristo vino al mundo, cualquier parte que Dios lo tuvo que enviar, o más bien le envió, lo hizo por plena voluntad, nadie lo obligó. Él vino igual por pleno gozo, nadie lo obligó, lo hizo por el gozo puesto delante de él. Si tú no crees cualquiera de estas cosas, no creas que vaya a salir bien liberado. Y no creas que es coincidencia que crees andar en luz, pero no tienes comunión con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no te ha limpiado de tus pecados. Estimado, la doctrina del Evangelio tiene que ser aclarada. Cristo vino al mundo y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él era Dios y aún así él podía, era 100% Dios. Y aún así él podía ser 100% hombre, vaciándose a sí mismo y entregando su vida en aquella cruz. Cualquiera de estas cosas, cualquiera, decir que él fue creado para morir, como que él no existía antes y Dios lo creó, decir que él no tenía un cuerpo 100% de hombre, sino que era 50-50 y su muerte era más que nada que él como que apagó el cuerpo de tal forma que, no sé, se durmió, lo que sea. em, Doctrinas satánicas. Quiero enfatizar que cualquiera de esas cosas que creas llevan al infierno, llevan a la condenación, llevan a una falta de gozo, llevan a una falta de estar en la verdad y Juan advierte, y todas estas cosas arruinan la vida de manera práctica. A veces la damos muy por sentado, a veces la damos 100% por sentado, porque claro, son las cosas que hemos creído, son las cosas que hemos creído, que escuchamos domingo a domingo en el Evangelio, en la cena, en los ministerios muchas veces lo escuchamos una y otra vez, pero quiero verlo de la forma positiva, es tan maravilloso. Esa es la forma negativa, pero mírenlo de forma positiva, es tan maravilloso que al contrario, si andan en luz, si así como el Señor dijo que anduviéramos en la luz, que creyéramos en Él, que creyéramos en que Él
es el eterno Hijo de Dios y que se entregó a sí mismo por nosotros, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, tenemos una comunión que no se puede romper. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Escúchame, de todo pecado. La anterior fue la parte negativa, la anterior fue la parte de, oh, y algunos se empiezan a desanimar y dicen, ¿por qué está enfatizando tanto esto? Porque entre más se enfatice lo malo, es para resaltar lo bueno. ¿Se han preguntado, por ejemplo, por qué en el Antiguo Testamento se resaltaba tanto recuerdo acerca del pecado y las cosas que hicieron los israelitas, los monumentos que se levantaban acerca de cómo cruzaron el mar y muchas veces Dios les daba recordatorio de cómo no confiaron y esas cosas tenían que repetirlas una y otra vez en las celebraciones que hacían? ¿Se han preguntado por qué se enfatiza el tema del pecado en los salmos, por ejemplo? ¿Acaso no lo podemos dejar al lado? ¿Acaso no podemos enfatizar la gracia de Dios? Es que, estimado, en tanto veas la realidad del pecado como una realidad que fue limpiada por medio de Cristo, entonces no vas a tener gozo. Cada vez que venga un pecado a tu mente, cada vez que realmente peques, cada vez que sepas, aunque nadie más sepa, cada vez que te equivoques, cada vez que lo arruines, cada vez que aunque sea la falla más pequeña, le vas a dar un énfasis tremendo, ya que no le estás dando un énfasis a la obra redentora de Cristo. Estimado, mira, aquí está mucho más claro. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros si andamos en luz. Este condicional... bueno, no se nota. En griego hay 5 formas de escribir condicionales y esta forma de escribir un condicional es que está asumiendo que existe una realidad que puede ser o no, y que si es real y que si es una realidad que se cumple, tiene consecuencias tremendamente gigantescas para nuestras vidas. Y nuestra realidad acá es que si andamos en luz, cualquier pecado, cualquier cosa que pienses que te aleja de Dios, cualquier acusación de Satanás, cualquier alejamiento que puedas tener, tienes que recordar, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si es que andamos en luz, si es que has creído en esta obra redentora. Si no confías en esto, vas a seguir disminuyendo tus pecados, los vas a seguir poniendo bajo la alfombra, vas a seguir creyendo que depende de ti. No, no, mi comunión no se ha roto. No, mi realidad de que Cristo me limpió no se ha roto si yo no hice nada y los vas a esconder bajo la alfombra y cuando menos te des cuenta esos pecados que se van acumulando van a ser una serie de problemas atroces para ti si no los enfrentas ahora, pero no por tus propios medios, enfréntalos por la gloriosa verdad del Evangelio. No es por ti, es por Él. Él ya te limpió, Él ya te redimió. Ve con Él y enfrenta estas cosas. Hoy en la oficina, eh, una de mis colegas se equivocó. Yo no encontré que se equivocó tan grave, pero le dio dolor de estómago y dijo, tengo que llamar a la jefa, tengo que llamar a la jefa. Y una de las colegas dice, ya, pero llámala acá, así te apoyamos, moralmente hablando. Y la tuve que llamar, hice esto, jefa. Y le dijo, ah, bueno, ya, resuélvalo así. Y cortó, oh, va, bueno, el ataque de ansiedad. Me dijo, fue gratis. Y claro, muchas veces pensamos que si confesamos lo que hicimos, confesamos lo malo que hacemos, nos va a ir pésimo. Así que lo ocultamos. Estimado, ten cuidado con andar ocultando cosas. Entre menos confieses, menos inocente eres. Menos confías en que la obra redentora de Cristo limpia de todo pecado. Te vas a seguir acercando cada día más a que el pecado sea peor, a que el pecado sea más terrible. Tienes la chance de confesar ahora. Tienes la chance de confesar delante de Dios. Confiar en su obra redentora. Cuando, por ponerle un grado, cuando todavía tus pecados sean pequeños. Pero ten cuidado cuando las consecuencias sean tan graves que aun cuando quieras confesar, ya no haya vuelta atrás. Ten cuidado con mirar la obra de Cristo en tan poco que crees que tienes que ocultar tus pecados para no perderla. Ten cuidado con eso. El Evangelio es pleno y es suficiente y es capaz Dios de perdonar todo pecado en la gloria de Cristo en su cruz, porque en ella cargó todos nuestros pecados. Pero ten cuidado con andar si con seguir teniendo una relación con el pecado, aunque sea así de indirecta, aunque sea así de violenta, aunque sea así de repetitiva. Versículos 8 y 9. Ahora se pone distinto. Ahora la persona asume que no tiene pecado. Esta es una de las soluciones graves que le damos al 6 y al 7. Si es que
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo son las principales características de Dios en el Antiguo Testamento. Hesed y Emet, fiel y justo, misericordioso y lleno de justicia, lleno del amor filial en base a la gracia y la misericordia que tiene, y lleno de la justicia necesaria para ejecutar todos sus juicios en contra del pecado. Él no puede perdonar pecados, no puede perdonar al pecador, pero también es lleno de gracia y misericordia. Él es lleno de abundante perdón y misericordia. Él es amplio en perdonar, lleno de misericordia y de verdad. Esta dicotomía, esta aparente contradicción se une en la cruz y vemos cómo la justicia y la paz se besaron y cómo su justicia y su misericordia pueden congeniar en el sentido de que todos nuestros pecados tienen que ser condenados y fueron condenados en la cruz, pero también Él puede perdonarnos aún en nuestro carácter de pecadores, poniéndonos el carácter de Cristo, revistiéndonos de la obra de Cristo, revistiéndonos de las ropajes de Cristo, dice la palabra. Así que, ¿cómo se aplica esto? Esto es verdad contra mentira. Si es que dicen una mentira, que no tienen pecado, se engañan. Si es que confiesan la verdad, si es que confiesan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿A qué se refiere con que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados? Claro, se está refiriendo a los versículos del Antiguo Testamento, Éxodo, donde Él era Gesed y Emet, donde Él era fiel y justo, donde Él, en la misericordia y gracia de Dios, ¿dónde fue que Él reveló esas cosas a todo esto? ¿Dónde las reveló? ¿Las reveló en el Edén? ¿Las reveló en el arca? ¿Las reveló a David? ¿Las reveló a Ezequiel? ¿Las reveló en el exilio? ¿Las reveló fuera del exilio? ¿Antes del exilio? Las reveló a Moisés en el monte. Las reveló cuando Moisés le pidió ver su gloria. No puedo mostrarte mi gloria, solo te puedo mostrar mis espaldas. Y de manera preciosa, nosotros sí podemos ver la gloria de Dios. Nosotros sí podemos ver de alguna forma en la faz de Jesucristo su fidelidad y su justicia, porque Él puede perdonar nuestros pecados. Aun si dices que no tienes pecados, engañándote a ti mismo, ¿te das cuenta que con eso te alejas de la obra bendita de Dios? ¿Te das cuenta que ahí estás yéndote en contra de su plan eterno, ya que el Señor Jesús, que es el Cordero eterno, em, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo, te das cuenta que cuando dices que no tienes pecado, que no tienes nada que confesar, en cualquier punto de la historia, acá dice, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, ¿esto significa que siempre tenemos que estar pecando? ¿Acaso siempre va a haber algo de lo cual sentirnos mal? No creo que el versículo va tanto por ahí. Somos pecadores, eso sí. Y hasta la glorificación, donde entremos a la presencia misma de Dios en el cielo, o que el bendito Hijo venga a buscarnos, ciertamente estamos en unos cuerpos sujetos a tentaciones. Pero, ¿acaso no nos manda la Biblia a ser santos? ¿Acaso no nos manda la Biblia a tener una guerra en contra del pecado? ¿Acaso no nos manda incluso ganar? ¿Por qué nos dice que tenemos que confesar los pecados? ¿Por qué nos dice en continuo? Si es que confesamos, y Él es siempre fiel y justo para perdonar. ¿Se está refiriendo a los que no creen? Bueno, yo quiero enfatizar esto. Yo quiero mostrar esto de la siguiente forma. Juan nos está abriendo una realidad donde aceptamos, vemos y por un lado entendemos que los principales lectores de Juan, lo más probable es que estaban inventando cosas como que hay personas que no tienen pecado y que no tienen tanta necesidad de la obra de Cristo, blasfemia, y lo quiere tratar de una forma pastoral, sí, pero también hay algo más cercano. Si confesamos nuestros pecados y confiamos que Él es fiel y justo, entonces lo hacemos a Dios, a alguien muy cercano. Él es fiel y es justo. Él es fuego consumidor, en su presencia nadie puede mantenerse, pero saben, su presencia está en medio nuestro. Escuchando esta pobre y patética predicación, que a la luz de la eternidad, quién sabe cómo me la van a juzgar. Escuchando y viendo esta pobre y triste lugar, donde claramente siempre a los ojos de la eternidad podemos hacer más, pero cuando vemos a Dios, ¿no nos sorprende que Él nos acepta totalmente, de manera fiel y justa?
Él en ningún momento nos ha rechazado, ni nos puede rechazar, ni nos quiere rechazar. Estimado, tenemos que confiar en la obra eterna de Dios, en el sentido de que hagas lo que hagas, los días que haces mucho y te esfuerzas y sientes que no tienes pecado, como en los versículos 8 y 9, y los días donde lo haces pésimo, los días donde te alejas, los días donde no hay nada en que te puedas gozar, como en los versículos 6 y 7, en todos esos días, Dios es fiel y justo para perdonar, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En esto nos da dos realidades, donde está todo bien y donde está todo mal. El evangelista nos dice, en ningún momento podemos alejarnos de Dios como si ya no lo necesitáramos. A veces vemos el evangelio así. A veces vemos el evangelio como algo que llena el tanque, así, llenito, llenito, súper lleno el tanque, ya. No necesito Biblia unos 2 días. Imposible. A veces lo vemos tan lleno, tan lleno, tan lleno, ya. No necesito comunión con Dios unas 2 horas. Imposible. A veces pensamos en el tanque también tan vacío, tan vacío, tan vacío, tan vacío de nuestra rectitud moral, tan vacío de nuestras falencias, tan vacío lleno de nuestros pensamientos ilícitos y nuestras crueldades que solo albergan nuestros corazones y queremos que nadie lo conozca. Lo vemos tan vacío que decimos, ¿qué nos va a querer Dios? ¿Qué nos va a aceptar? Tengo que arreglarme y ahí podré acercarme. No, el Evangelio enfatiza. La gloria de Cristo enfatiza. Hay limpieza y hay su presencia bendita en todos nosotros. Noten cómo la palabra que se repita en el 7 y en el 9 es limpio. Nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Estimados, si no tenemos la obra de Cristo, la presencia bendita de Dios que nos acepta en la persona de Dios, en Cristo, como el seguro y bendito refugio de nuestras almas, entonces estamos creyendo en cualquier cosa menos en Dios. Estamos poniendo todo nuestro énfasis en un ídolo. Estamos poniendo todo nuestro énfasis en el ídolo de la fuerza, de la justicia, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que hicimos, de lo que pudimos haber hecho, de nuestros pensamientos y de lo que no pensamos, de lo que leímos y lo que no leímos. Y nos llenamos de una ansiedad tal cuando en Dios hay una paz que supera todo entendimiento. ¿Saben cuál es la paz que supera todo entendimiento? Versículo 10. Si decimos, último recordatorio, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Última prueba, último condicional. En todos los otros versículos se enfatizaba la gloria y la deidad de Dios para dejar de alejarnos de Él en base a lo que hacemos y lo que no hacemos, en base a las verdades y las mentiras, en base a la luz y las tinieblas. Nos llama a caminar en luz, nos llama a vivir en la verdad. Pero, último versículo, ¿qué tal si le haces mentiroso? ¿Qué tal si terminas diciendo que no has pecado y le terminas haciendo mentiroso? ¿Qué tanto te importa su opinión? ¿Qué tanto te importa el valor de su nombre? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo que quería ser glorificado por medio de ellos para que todos, incluso cuando le preguntan, ¿y qué hay de Faraón? Él se endurecerá muchas veces y no los dejará salir, pero al final los dejará salir para que mi nombre sea glorificado por medio de él. Por medio de todo lo que se quejó y que al final los terminó sacando, Dios va a ser muy glorificado en base a todas las personas que estuvieron en ese acto. Cuando Daniel estaba en el exilio y oró a Dios, le pidió que su santo nombre fuera glorificado y que él cumpliera sus promesas, ya que él es un Dios eterno y no puede mentir y no puede cambiar, que trajera al pueblo de vuelta del exilio. Cada vez que tengamos esta lucha contra el pecado y esta lucha contra la ansiedad y este Dios me querrá, Dios no me querrá, hice esto, no hice esto, estoy muy bien, estoy muy mal, tenemos que pensar, ¿qué estamos mostrando de Dios? ¿Cuál es la imagen que estamos mostrando de Dios al mundo? Ni siquiera para llenarnos de la ansiedad del testimonio que estamos dando con las personas, ni siquiera para que te importe tanto la opinión de las personas, sino a los ojos de la eternidad. Cuando se vea tu vida, cuando se vea todo lo que hiciste y lo que no hiciste, ¿se podrá escuchar un buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel. Cuando no había nada en que refugiarse, te refugiaste en mí. Cuando no hubo nada en que confiar, nada que valorar tu vida a los ojos del mundo, la valoraste en lo que yo ya hice por ti.
Cuando no tuviste nada que aferrarte, te aferraste a mí. Vamos a dejar de confiar en nuestras obras y acercarnos a nuestro Dios para que en toda eternidad se escuche el grito de que Él no es mentiroso y de que su palabra está en nosotros, ya que si bien nos alejamos de Él, Él nos acercó a sí mismo. ¿Vamos a dejar que esto ocurra? El himno que cantamos, Si paz cual un río, ejemplifica mucho la realidad de esto en el autor que escribió este himno. El autor estaba trabajando en Estados Unidos, me parece, no estoy muy seguro si él era de Estados Unidos o Inglaterra, pero él estaba trabajando en Estados Unidos con su familia y lo invitaron a una campaña evangelística en Inglaterra. Muy buena invitación, ojalá nos llegue un día esa. Y tenían que tomar un barco, así que, pero él estaba ocupado, estaba haciendo otras cosas, así que mandó primero a su familia. Vayan ustedes primero, en 3, 4 días iré yo, y su familia estaba totalmente de acuerdo porque ellos querían empezar a trabajar en la entrega de tratados, en animar a los hermanos, así que fueron primero, el barco se hundió. El barco se hundió de manera más trágica de lo que podía haber pasado y lo peor es que iban todos sus hijos y su señora. Solo su esposa sobrevivió. A los 2 meses le llegó la carta de Inglaterra de ella, donde le explicaba lo que había pasado. Así que él fue a verla, estuvieron juntos, fueron al lugar de los hechos, fueron al lugar del suceso en otro bote, se quedaron ahí un tiempo, entregaron sus respetos, oraron, recordaron lo que fueron sus hijos, lo que pudieron haber sido. Pudieron haberse llenado de frustración contra Dios, pudieron haberse llenado de frustración contra ellos mismos porque Él no le insistió que se quedara o quizá ella pudo haberle insistido que fuera y así al menos lo hubiera ayudado. Se pudieron haber llenado de frustración contra Dios por lo que hizo y por lo que no hizo, pero ¿saben lo que hizo? En medio de este cuerpo de agua compuso esa canción. Si paz, cual un río, es así mi canción. Está bien, todo, con todo mal a su alrededor, está bien, está bien. Mi alma está bien. Mi alma está bien con Él. Él no miente, Él no cambia, Él no puede cambiar, Él no se arrepiente, Él no va a andar cambiando sus designios. Él no es como el mercado de valores que todo el día va cambiando. Él no es como los jefes que un día están bien y al día están mal. Él no es como las personas que a veces aman y a veces no. Él no es como nadie porque Él no cambia. Y si Él dice que hemos sido salvados por la obra de Cristo, nos conviene creerlo. Y dejar de creer que Él es un Dios moldeable a nuestros actos buenos y malos. Dejemos de creer esa sarta de patrañas satánicas y empecemos a refugiarnos en lo que dice su palabra. Él es el Dios eterno para ti. Él es luz y en Él no hay sombras de variación para ti. Camina en luz, camina en la verdad, confía en su palabra, confía en la sangre de Cristo que nos limpie todo pecado. Vive en una comunión con tu iglesia, independiente de lo que te hagan, independiente de lo que tú hagas, porque Dios es el que te manda y el que creó esta comunión unos con otros. ¿No les parece preciosa esta comunión que gozamos? Yo tengo una de las pocas bendiciones que tienen muchos hombres y mujeres en el mundo, que es poder decir que me parece maravillosa mi iglesia y me encanta compartir con mi iglesia y me encanta dar paseos o cosas que hacer con los jóvenes, con los adultos, lo que sea, me encanta. Pero igual me cuesta un montón. Pero cuando me cuesta digo, bueno, yo estoy en comunión por Cristo, no por lo que hagan o por lo que no. Así que pueden contar conmigo para lo que quieran. El Señor bendito y Rey de toda la creación, lo tratemos así como el que es luz, eterno, y que ya que no cambia, confiemos en su bendita palabra y nos refugiemos en su bendito y precioso evangelio, en la faz de Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios, nuestro bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la persona bendita de nuestro Señor. Te damos las gracias porque es en Él que tenemos la plena confianza, la plena y infinita confianza, no en nosotros, no en lo que hagamos, ni en lo que no hagamos. Nuestro Padre, gracias porque nos ves en tu Hijo. Él es el bendito Rey y soberano Salvador. Queremos adorarle más, queremos glorificarle más, queremos que en toda la creación se sepa que es por su gloriosa y bendita persona. Él que siendo Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que vino a este mundo sin dejar de ser Dios.
tomando un cuerpo de hombre. Nuestro Padre, qué gran misterio, qué tremendo misterio. Dios no deja de ser Dios, pero agrega más hacia su bendita persona, adquiriendo capacidad para ir a aquella cruz en el momento temporal de aquel que es eterno y atemporal. Nuestro Padre, qué bendito y santo misterio, pero gracias porque nos has revelado que es por esta obra que somos salvos y que creemos en la bendita obra de tu Hijo. Bendícenos, bendice este lugar, bendice a tu iglesia, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, que vivamos en comunión unos con otros, que caminemos en luz, que caminemos en la verdad y que vivamos para tu gloria, que en todo tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos nuestro Padre en el nombre santo de tu Hijo el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Reuniones de costumbres, jueves.